Bueno, buenas tardes. Vamos a ver si empezamos con esta nueva presentación de los cursos de actualización que hacemos la Sociedad de Psiquiatría, los comités de la Sociedad de Psiquiatría y la Sociedad de Psiquiatría Biológica. Antes que nada, los agradecimientos a la laboratorio de Eurofarma, a las secretarias, como dije la otra vez, y vuelvo a insistir en la importancia de la secretaria de ambas sociedades, que son el alma mater. Y bueno, le damos la bienvenida a todos, los que están acá y los que están del otro lado virtual, digo. Y agradecemos al equipo que va a presentar esta introducción a la terapia DBT con línea de tratamiento de los pacientes con trastornos límite de la personalidad. Vamos a contar con la exposición de la doctora Verónica Sosa Pisano, que es psiquiatra. La doctora es médico psiquiatra, es magíster en dirección de empresas de salud, es la directora técnica del Sanatorio Villa Carmen, ex docente de farmacología y terapéutica, cuenta además de 10 años de trayectoria de atención en salud mental en diversas patologías y para instituciones de salud y consulta privada. Además es especialista en terapia dialéctico-comportamental, habiéndose formado en Fundación Foro en Argentina y en el entrenamiento intensivo Behavioral Teach en el equipo de trabajo de Marsha Linehan, coordinadora de talleres para familiares de personas con desregulación emocional, desde el 2016 en el equipo de DBT Montevideo. Además va a estar la psicóloga Jimena Deana, que es terapeuta cognitivo-conductual de la Sociedad Uruguaya de Análisis y Modificación de la Conducta. Trabajó de terapia en consultorio particular y anteriormente en terapias de diversas mutualistas. Terapeuta coordinadora del grupo de entrenamiento de habilidades DBT para pacientes y coordinadora de talleres para familiares con desregulación emocional. Directora de equipo de DBT Montevideo. Integrante del equipo docente de la Asociación Uruguaya de Análisis y Modificación de la Conducta desde 2019 y es docente supervisora de maestría en la Universidad Católica del Uruguay desde el 2021. Bueno, les agradecemos a ustedes y empezamos. El micrófono es de ustedes. Bueno, gracias Roberto por las presentaciones, gracias a todos, nos enorgullece que nos hayan convocado para actualizarnos, ¿no?, en los tratamientos que van surgiendo, en este caso DBT, que en realidad es un continuo con lo que venían viendo, ¿no?, del tratamiento de trastorno de personalidad, ¿tá? O sea, esto es como una línea de tratamiento para los pacientes con trastorno límite de personalidad. Así que bueno, gracias al Comité de Educación Médica Continua y gracias a ambas sociedades de psiquiatría. Bueno, arrancamos. Bueno, este es el programa, ya lo tienen, pero bueno, hacemos un repaso de lo que vamos a ver hoy. ¿Quiénes somos? Nosotros somos el equipo de DBT Montevideo. Acá está Jime, está Cami, que es terapeuta individual. Está Gabriela Morales, que coordina los grupos de pacientes de habilidades con Jime. Y después hay 4 psicólogos más que están formados en terapia cognitivo-conductual y en DBT. ¿Ah? Bueno, nosotros estamos trabajando desde el 2016. Hay 4 o 5 equipos de DBT funcionando en Uruguay, capaz que no es, no todos saben, pero bueno, han ido aumentando, ¿no?, la gente que elige esta formación, y bueno, están funcionando 4 en Montevideo y 1 en Maldonado. Bueno, nosotros, yo me especialicé en Foro en Argentina y después hicimos el intensivo con el equipo de Behavioral Tech, que es el equipo que trabajó con Marsha Linehan, que es la creadora de la terapia. ¿Ah? Entonces trabajamos, bueno, las chicas trabajan en terapia individual, tenemos grupo de habilidades, de herramientas, de pacientes y de familiares también, de personas con desregulación emocional.
Y también estamos en el ámbito académico en SUAMOC, Gaudere y la maestría de la Católica. Bueno, y ahí está la página por si quieren más información del equipo. Bueno, vamos a hablar un poquito de cómo el origen de la terapia DBT. En realidad, bueno, acá todo llega tarde, pero en el primer mundo funciona desde el 80, que, como decía, Marcia Linehan, que es una doctora en psicología, ella misma tiene diagnóstico de TLP y de trastorno bipolar tipo 2, y entonces ella en un intento, ¿no?, de buscar como para ella misma herramientas que le ayuden a regular sus emociones, bueno, en la universidad en Washington surge esta terapia, ¿tá? Pero acá en Uruguay está funcionando más o menos desde el 2015, 2016, o sea, es bastante reciente. Es una terapia basada en la evidencia, lo que se conoce también como tercera ola, tercera generación, deriva de la terapia cognitivo-conductual y fue originalmente desarrollada para pacientes con trastorno límite de personalidad con alto riesgo suicida, ¿no? Luego probó ser eficaz para una diversidad de otros diagnósticos, que eso siguen aumentando los estudios, la evidencia, para otras patologías que en realidad tienen en común la desregulación emocional. Ese es el eje, ¿tá? El enfoque de la terapia, como su nombre lo dice, dialéctico-comportamental, o sea, la dialéctica es porque la terapia cognitivo-conductual se basaba mucho como en el cambio, ¿tá? Entonces se vio que había que hacer como un balance entre técnicas de aceptación y cambio, ¿tá? Y aceptación no como resignación, no como algo pasivo, ¿no? Aceptación, que es un proceso activo y que a veces es mucho más difícil que el cambio. Y esta terapia usa un balance entre estas técnicas, ¿tá? Esto del enfoque dialéctico también quiere decir como que puede haber dos cosas que parezcan opuestas y que en realidad haya verdad como en cada punto, ¿no? Según el registro y la historia de vida de cada persona, ¿no? Como a veces uno sale de la visión dicotómica, ¿no?, y puede tener esta visión como un poco más dialéctica. Esto también sabemos todos que los pacientes con TLP son pacientes difíciles de tratar, o sea, a veces generan mucho rechazo entre los profesionales o han pasado por muchas terapias, lleva mucho tiempo que le hagan el diagnóstico y bueno, llega gente muy desmotivada, ¿no? Eso es una realidad y también para los profesionales es muy desgastante, hay un riesgo muy alto de burnout por trabajar con este tipo de población. Entonces, también lo que plantea DBT, que ahora después Jimé lo va a explicar mejor, es tener como un equipo de consultoría que protege, digamos, que cuida a los profesionales que trabajan desde este modelo, ¿no? Obviamente es una herramienta, ¿no? O sea, esto no es, ya sabemos, o sea, como otras corrientes terapéuticas, no es una cura, ¿no? Es una herramienta más que nos sirve para, bueno, que ha demostrado su eficacia para mejorar la calidad de vida de estas personas, ¿no? Obviamente es falible, ¿no? Y hay personas que por más que la indicación de primera línea sea, bueno, la terapia de DBT por la desregulación emocional, de repente no se adaptan al modelo y bueno, eso también puede pasar y uno lo va chequeando y le va ofreciendo el mejor tratamiento disponible y a veces, bueno, no, DBT tampoco funciona por más que sea la primera línea de tratamiento. Después también decir que las personas con discapacidad intelectual o trastornos psicóticos no ingresan en los dispositivos DBT, ¿no? Es una terapia que requiere, bueno, todas las terapias, pero requiere mucho compromiso, ¿tá?, y disposición
A nosotros nos pasa mucho que hay adolescentes que son como obligados por los familiares, por las conductas problemáticas que tienen, bueno, no soportamos más, que vaya al dispositivo DBT. Y en realidad no tiene mucha eficacia si la persona va obligada, ¿no? Y no hay como una conciencia y una disposición a poder adquirir estas herramientas, ¿no? Bueno, y tiene cuatro módulos de entrenamiento que Jimmy lo va a hablar. Y bueno, el grupo de habilidades dura 6 meses y se acompaña eso de un tratamiento psicológico individual con el enfoque DBT. Cualquier duda. Bueno, y el lema, digamos, de la terapia es construir una vida que valga la pena ser vivida, porque en realidad, desde la perspectiva de los pacientes que tienen desregulación emocional o un trastorno límite de personalidad, el gran sufrimiento que tienen, bueno, ellos mismos transmiten que no quieren vivir de esa manera, ¿no? Con eso, con todas esas sensaciones intensas que tienen y que no pueden manejar efectivamente muchas veces. Entonces, el lema de la terapia de DBT es construir una vida que valga la pena ser vivida. Bueno, ha ido aumentando exponencialmente la evidencia científica de lo que es la efectividad de DBT en el TLP o en la desregulación emocional. Que baja las conductas autolesivas, que mejora la adherencia al tratamiento a pesar de que es una población que tiene, ¿no?, grandes tasas de abandono de los tratamientos, reduce la hospitalización, reduce el riesgo de suicidio y mejora la calidad de vida, ¿no? Esto ha sido demostrado por muchos estudios, que eso, cualquier cosa, nosotros mandamos la bibliografía, pero el que quiera ahondar también le podemos mandar más. Es la terapia de primera línea recomendada para pacientes con TLP, así como el tratamiento basado en la mentalización. Esto que les comentaba, que ha sido adaptada para tratar otros trastornos también, que en realidad tienen en común la desregulación emocional. Por ejemplo, los trastornos de la conducta alimentaria, trastornos de ansiedad, trastornos obsesivo compulsivo, bipolar, depresión, y para las adicciones también. Y se ha adaptado a trabajar con niños también. Después, en otros países tenemos que aplican modelos de DBT abreviado en salas de internación psiquiátrica. Que bueno, todavía estamos un poquito lejos, pero ojalá que lleguen. Y hay una revisión Cochrane, bueno, que nosotros, obviamente como es un metaanálisis, ¿no? Es un buen nivel de evidencia, se hizo la revisión en el 2020 y bueno, y ahí también se concluyó que baja las autolesiones y que mejora el funcionamiento psicosocial y la calidad de vida. Bueno, DBT plantea esto de la teoría biosocial como explicando, digamos, lo que es la desregulación emocional. Y es así, hay una interrelación en lo que es la vulnerabilidad emocional y lo que le llama un ambiente invalidante. La vulnerabilidad emocional tiene un gran componente biológico, hay gran componente hereditario también, ¿no? Todo esto de el temperamento, los antecedentes familiares, psiquiátricos, aspectos de la niñez, que de repente, no sé, terrores nocturnos, cosas que nos iban como indicando que algo estaba pasando. Y eso interrelaciona con lo que nosotros llamamos un ambiente invalidante, que es el entorno, cómo reacciona, sobre todo en la niñez, cuando uno empieza como a regular sus emociones, cómo reacciona el entorno a esto, ¿no? Si las valida, si no las valida, si les da un espacio de expresión, si las castiga, o sea, eso hace que se genere un aprendizaje que después de repente la persona o se autoinvalide sus emociones, no crea en lo que siente. Por ejemplo, no sé, hay un niño tímido y dice, bueno, vamos a casa de tal.
ay, no, que me da vergüenza, no, qué pavada, es tu familia, ¿no? Y ahí la persona como que internaliza, bueno, no puedo sentir esto, o no está bien que tenga timidez. Entonces, después eso va haciendo que se genere, bueno, una disfunción después en las conductas, porque ese niño después de repente puede reaccionar desmedidamente y entonces ahí a eso nos referimos con el ambiente invalidante, con el entorno. Entonces, esto de la regulación emocional, que es generalizado en las personas con trastorno límite de personalidad, es el corazón, o sea, es el eje, que es lo que vamos a tratar con las herramientas que nosotros damos en los grupos. ¿tá? La conducta problemática, llamémosle, por ejemplo, una autolesión, tiene una función de regular una emoción intensa. ¿tá? O sea, yo me corto, no sé, tenía una intensa tristeza que no podía manejar, me corto. En ese momento me genera un alivio transitorio, ¿no? Pero ese alivio que oficia digamos, de refuerzo, ¿no? O sea, va a hacer que aumente la chance de que yo lo vuelva a hacer porque a mí me alivió en ese momento. Entonces ahí se genera un aprendizaje y si nosotros no le brindamos una herramienta alternativa para regular esta emoción y que en otro momento pueda entrenar eso y en vez de pensar me corto, pueda decir hago esto otro, lo va a seguir haciendo. ¿Ah? Incluso ahí la conducta también tiene otras cosas que vamos a ver más mañana, pero con la familia. Si mi familia no está disponible emocionalmente para mí, normalmente, pero yo me corto y están ahí, ay, que dándome toda la atención, y eso también genera, o sea, un aprendizaje, ¿no? Entonces va a ser seguramente más probable que yo lo vuelva a hacer. ¿Ah? Entonces, pensemos estas conductas como intentos de regular la emoción, que es efectivo a corto plazo, no adaptativo, obviamente. Pero bueno, después por eso con ellos trabajamos, digamos, en lo que son las consecuencias, ¿no? A mediano y largo plazo, porque sí, me sirve ahora, pero obviamente dañarse no va a ser algo adaptativo. Entonces, existe un déficit en las habilidades de regulación emocional y los recursos de afrontamiento efectivos a utilizar. Y bueno, esa definición es la que usa Linehan, la creadora de la terapia, para la desregulación emocional, que es la incapacidad para cambiar o regular las claves, las acciones, las respuestas verbales y no verbales emocionales cuando esto es necesario. Entender este modelo biosocial de cómo se genera esta desregulación emocional nos permite tener como una actitud más compasiva. Esto pasa mucho con la familia, ¿no? De explicar, bueno, ay, ¿cómo se generó esto? Tenemos la culpa, tuvimos la culpa, ¿quién fue? ¿No? O sea, es la herencia, es porque mi abuela tenía esto. Bueno, en realidad, como sabemos, es, o sea, un montón de cosas, ¿no? Que se interrelacionan. Uno tiene que tener la biología, ¿no? Que me predispone, pero no alcanza solo con eso. Y eso tiene que relacionarse con esto del ambiente invalidante, o sea, es como una interrelación, no sea una cosa sola y es suficiente para que uno tenga el trastorno, ¿no? Hay un déficit en la modulación de las emociones, o sea, esta vulnerabilidad emocional hace que nosotros les llamamos como si fueran quemados, ¿no? O sea, como que un mínimo estímulo hace que se genere una reacción súper intensa. De repente nosotros decimos, pero fue una pavada, ¿no? Para la persona, o sea, ese estresor o sea, desencadena una reacción como muy elevada, que además se sostiene en el tiempo como una meseta y baja lentamente y no baja tampoco al nivel de base. Entonces, esa ola emocional que en realidad físicamente dura 60 segundos, se vuelve como a generar otra ola por los pensamientos, las emociones. Entonces, claro, queda como allá arriba, como más propensa la persona a tener como otra ola emocional y otra crisis. ¿Tá?
Esto como de la hiperreactividad. Y esto del déficit en la modulación de las emociones, porque todos nosotros nos puede pasar que, no sé, nos enojamos en el tránsito, nosotros no nos damos cuenta de todos los procesos que se dan, pero nosotros sentimos el enojo, tenemos un impulso de acción, no sé, bajar y agarrar a las piñas al otro, pero no lo hacemos, o no, bueno, nos regulamos. Entonces, esa regulación es lo que falla, digamos, o las herramientas que no tienen o que tienen que entrenar las personas con desregulación emocional. Acá vemos, ¿no? Esto que digo, un estímulo que puede parecer banal para nosotros, tiene una alta sensibilidad, una reacción inmediata, a estímulos aparentemente mínimos. Bueno, esa activación obviamente desregula el proceso cognitivo, uno no puede, digamos, resolver, ¿no?, algo efectivamente en ese momento de crisis, con una alta reactividad, y quedan ahí con un lento retorno a la línea de base, pudiendo desencadenar una nueva crisis rápidamente. Bueno, esto volvemos a la parte de lo que es la interacción con el ambiente, ¿no?, y esto de la invalidación. Si el entorno responde en forma inapropiada, esto en general en la niñez o en la adolescencia, es que se genera, bueno, que la persona empieza como a no poder identificar sus emociones, que eso de hecho es algo en lo que trabajamos pila, como identificar, etiquetar emociones, ¿no?, para poder después, bueno, aprender a regularlas. Esto es lo que estábamos hablando. Sí. En la línea de lo que Vero venía hablando de la intensidad de la vulnerabilidad, el lento descenso a la calma, como no todos los familiares tienen la misma vulnerabilidad emocional, es muy difícil la lectura y es ahí donde se produce toda esta invalidación, porque en realidad como no conecto con que este estímulo es importante para el otro y para mí es una pavada, es en donde empieza a invalidarse todas estas respuestas que suelen generar mayores activaciones ante la invalidación. La invalidación lo que hace es desregula mucho más a los pacientes, por eso es tan importante también la intervención que hacemos con los familiares. Sí, de hecho, en esto bueno, cuando hacemos los talleres de familia y planteamos todo esto, ¿no?, ahí se genera, ¿no?, como una visión, por eso, mucho más comprensiva, y bueno, y ahí también el cambio en el entorno genera mucho cambio en la persona, ¿no?, en el paciente. Entonces, de esta interrelación entre la vulnerabilidad, o sea, la regulación emocional y el ambiente invalidante, se genera la desregulación emocional generalizada, ¿no?, o sea, en todas estas áreas. En la desregulación de las conductas vamos a trabajar en cómo tolerar el malestar con el módulo, ¿no?, de DBT, de tolerancia al malestar. La desregulación que tienen interpersonalmente con, bueno, los vínculos caóticos, ¿no?, intensos, esa inestabilidad afectiva con habilidades interpersonales. La desregulación en la identidad, trabajamos mucho en mindfulness, o sea, todas las sesiones de hecho arrancan con ejercicios de mindfulness, tratar de estar aquí y ahora, ¿no? Y de la regulación cognitiva, ir por el camino del medio. Esto también, volviendo que hablábamos de la dialéctica, de salir como del pensamiento dicotómico y poder transitar como por un camino del medio. Bueno, si hay alguna consulta. La idea de esta parte es hacer una introducción a lo que tiene que ver con los componentes del tratamiento de DBT y específicamente saber qué es DBT, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos que la indicación es alguna de las pautas del tratamiento, entonces entender específicamente que se tienen que dar todas estas condiciones para hablar que el tratamiento está haciendo desde la mirada de DBT. Entonces ahora vamos a ir entrando en cada una de estas etapas. Lo que tiene que ver con la psicoterapia individual, acá. Lo que pasa, como Vero estaba adelantando, es que estos pacientes tienen mucha tendencia a resolver los problemas de forma pasiva, o su estrategia de afrontamiento es la pasividad ante los problemas. Entonces, muchas veces lo que tiende a pasar es que nosotros en la terapia individual tenemos que dedicarle mucha atención a cómo orientarlo a una estrategia de afrontamiento más efectiva para no continuar de alguna manera alejándose del tratamiento. Entonces, esta pasividad
junto con la baja esperanza y la baja motivación a que las cosas sean diferentes, es lo que correlaciona con el alto índice de abandono a lo que es la terapia individual y a lo que es el grupo de entrenamientos en habilidades. Entonces, tenemos que, de alguna manera, todo lo que el paciente va a aprender en el entrenamiento de habilidades, que es lo que vamos a ver ahora, las características del grupo, nosotros lo tenemos que generalizar en lo que es la terapia individual. Es decir, en la parte grupal va a agarrar su caja de herramientas, que no tiene herramientas más efectivas para afrontar las dificultades, y nosotros en la terapia individual, sabiendo el contexto, analizando los que son los reforzadores para cada uno de los pacientes, es que elegimos cuál es la mejor herramienta para implementar en cada situación. Entonces, de alguna manera avanzamos más rápido, porque Marshall Linehan lo que vio es que son pacientes que están de crisis en crisis. Entonces, en la terapia individual se sentía que estábamos todo el tiempo apagando incendios. Entonces, en realidad no da el tiempo para apagar el incendio y al mismo tiempo decirle cómo afrontar de otra manera, ¿no? Entonces, muchas veces los pacientes vienen sabiendo, bueno, tengo dificultad en tolerar la frustración. Bueno, ¿y qué hago con esto? En realidad, que yo identifique mi problemática no genera la habilidad de cambio. Entonces, como se veía que no era suficiente la terapia individual, la terapia la desglosó en la terapia individual más el grupo de entrenamiento en habilidades. O sea que se tienen que dar las dos cosas simultáneamente para estrictamente estar hablando de estar en terapia DBT. Que esto es muchas veces, que es lo que nos pasa con los pacientes cuando nos llegan a consultar, ¿no? Que es, bueno, o grupo o terapia, pero en realidad puede ser que yo haga un entrenamiento, pero no estoy haciendo DBT, ¿no? Después, otra de las cosas que hacemos es detenernos a clarificar, como Vero adelantaba, cuál es la función de las conductas problemas. Que conductas problemas es lo que nos definimos con todo comportamiento reactivo a la impulsividad. Autolesiones, ideas de no vivir más, consumo, etc. Entonces nosotros tenemos que también entender cuál es la función que está teniendo, cuáles son los reforzadores, cuáles son los mecanismos de mantenimiento que están habiendo para poder gestionar las estrategias de cambio. Por eso es que la terapia DBT es una terapia bastante estandarizada, muy estructurada en lo que individualmente hacemos y los pasos a seguir, y tiene mucho componente conductual. Más allá que después hacemos intervenciones en los que son los debates cognitivos, o el trabajo de las creencias irracionales, lo primero que tenemos que hacer es salir de que el paciente esté en riesgo. Entonces, para bajar las situaciones de ideaciones y las autolesiones, seguimos todo el protocolo mucho más conductual, que eso es una de las diferencias con lo que vendría a ser la terapia TCC estándar, ¿no? Que pone más énfasis capaz que las intervenciones cognitivas. Y después, construir una vida que valga la pena ser vivida, que ya lo comentamos, que no es necesariamente, que no es DBT una terapia para prevenir el suicidio, ¿no? El DBT es una terapia que ayuda a manejar las conductas de riesgo, pero tiene sentido en la medida que el paciente encuentra cuál es la función en la vida. Es decir, ¿por qué voy a hacer todo este esfuerzo que es importante para mí, que me cuesta más que quizás otra persona que no tenga desregulación emocional, para cambiar todas mis estrategias de afrontamiento? Y eso conecta con lo que es valioso para los pacientes. Por eso es que también tenemos que trabajar en construir qué conductas me acercan a alcanzar mis objetivos. Porque yo sé que una conducta de autolesión me hace mal, pero también va a tener más sentido si conecto con que esto me aleja de ir a estudiar, por ejemplo, porque para mí recibirme es importante. Entonces, los valores es lo que conecta la motivación a largo plazo y hace esto de la sensación de que tenga sentido la vida, y sacar de alguna manera esa sensación como de vacío que muchas veces se siente con los pacientes. Y otro de los objetivos que hacemos en la terapia individual es estructurar el ambiente, más allá que tenemos lo que es la intervención con el grupo de familia, ¿no? Los talleres para familiares, también tenemos que ir haciendo intervenciones con los familiares más cercanos o con muchas veces también con los psicólogos de los liceos, porque la reacción que se da en ese contexto es lo que actúa como reforzadores. Entonces también tenemos que ir evaluando eso y ir haciendo esas intervenciones. Después acá simplemente como para mencionar que en el tratamiento nosotros individual seguimos como esta línea de diferentes etapas y fases, solo para comentarlos, que muchas veces estamos en pretratamiento cuando necesitamos clarificar las dudas y establecer metas y objetivos claros a dónde vamos a alcanzar y qué es lo que para el paciente es importante, ¿no? No solo lo que es importante para la familia, sino conectarlo con la valía del paciente. Y ese pretratamiento nos lleva un mes y medio, y recién ahí podemos decir que estamos empezando en lo que es la terapia.
Y después estamos en la etapa 1, cuando trabajamos todo lo que tiene que ver con las conductas que atentan contra la vida, disminuir, esto soy yo que me muevo, que atentan contra la vida, la calidad de vida, es decir, cuando nosotros, puede ser que estemos trabajando en valores, pero si hay conductas de riesgo, eso queda en pausa, vamos, como que volvemos de nuevo a la etapa 1 y recién cuando salimos del riesgo es que avanzamos en las siguientes etapas. Por eso esto que les decía que es bastante como estructurado lo que tenemos que hacer en función de las situaciones que está viviendo el paciente. Después lo que nos pasa es que cuando nos encontramos que se sale como de la situación de riesgo y quizás hay varios meses en donde no hay conductas de autolesión, es que tenemos que empezar a tratar las otras cosas que pueden estar como más de base y que podemos ver cuando eso se calma, que puede ser algún trastorno del estado de ánimo, la ansiedad, la sensación de desvergüenza y la evitación experiencial, porque muchas veces evitamos conectarnos con el malestar que estábamos sintiendo, entonces cuando esto baja podemos avanzar en trabajar esto. Y la etapa 3, que hace referencia a lo que hablábamos hace un ratito de construir como un sentido a la vida, manteniendo el autorrespeto y alcanzando metas. Y bueno, la etapa 4, que con pocos pacientes capaz que alcanzamos la etapa 4, pero es esto de tratar de expandir la conciencia y el sentimiento de plenitud, usando mucho que Marshall Linehan trae la filosofía budista, y es en eso como lo que se adhiere en la etapa 4 del tratamiento. Bien. Entonces, en los grupos de entrenamiento de habilidades, como decíamos, ¿no? La función tiene que ver con entrenar y promover nuevas habilidades para afrontar las situaciones y la regulación de las emociones. Y esto es algo que hacemos mucho énfasis también cuando tenemos la entrevista de ingreso, porque requiere mucho compromiso del paciente. Porque el paciente va a tener que estar en su terapia individual y por 6 meses, paralelamente, el entrenamiento en habilidades, que va a requerir, como toda nueva conducta que tenemos que incorporar, solo con escuchar algo no lo aprendemos, entonces va a requerir que haga tarea, que la ponga en práctica durante la semana y que por 6 meses esté como con 2 veces por semana de terapia. Entonces, esto es algo como muy importante que el paciente sepa, porque después pasa que es, bueno, hice DBT y no funcionó. Y en realidad, no sé si hicimos DBT, ¿no? Quizás es esto de voy al grupo, pero en realidad no hago las tareas, o falto, o de alguna manera, más allá que puede costar que el paciente esté en el grupo, ¿no? Por todas las dificultades de estar con conciencia plena, por estar con semanas difíciles, que eso también afecta la capacidad de concentración. Es importante esto, que en la medida que decir, bueno, funciona en la medida que lo practicamos. Y eso también se lo aclaramos mucho a los familiares, porque vienen con mucha expectativa de cambio, ¿no? En esto de que DBT va a ser la terapia que los va a ayudar finalmente, entonces está bueno como clarificar para no quemar como alguna herramienta de antemano si el paciente no está en el proceso del compromiso al cambio. Entonces, respecto al grupo de entrenamiento, es como decíamos, la duración es de 6 meses aproximadamente. Los participantes es entre 10 o 12 pacientes por grupo. Mayores de 15 es como nosotros trabajamos en el equipo. Hay un protocolo específico de DBT para adolescentes también, que tiene una frecuencia semanal de 2 horas de duración. Y esto que es muy importante, que no es un grupo terapéutico, es un grupo de entrenamiento en habilidades, porque también esto es muy importante a la hora de hacer la derivación o entender qué es lo que vamos a hacer, porque muchas veces lo que plantean es esto: yo no quiero ir a un grupo a compartir las cosas que me pasan con desconocidos, porque eso me va a hacer sentir peor, y eso no es el grupo de entrenamiento, porque cuando asociamos grupo, ¿no? Es como lo que nos viene a la mente. Entonces, es esto de clarificar que va a ser un grupo en donde nosotros vamos a enseñar una nueva conducta, la vamos a modelar, vamos a hacer un ensayo y después vamos a dar feedback sobre esa evolución para generar el cambio conductual. En ese, a ver si está más adelante, las características. Ahí va. Y tenemos determinados acuerdos grupales que los participantes adhieren a la hora de venir al grupo. Uno de ellos es no hablar de conductas problema. Esto es una pauta porque en la medida que yo, capaz que comento, tuve una semana difícil, me corté, ya estoy trayendo a mi memoria lo que fue esa situación y empiezo a estar con activación, y que posiblemente es un disparador para mis otros compañeros. Entonces,
Y pueden ser diferentes disparadores. Para mí es cortarme, para otra persona es ir a tomarse una cerveza, ¿no? Pueden ser diferentes. Entonces, el acuerdo es no verbalizar como un tema de autocuidado y simplemente quizás decir tuve una conducta problema, pero no especificar cuál. Y esta pauta, la idea es que se comparta durante el grupo, fuera del grupo, si van caminando juntos a la parada, es decir, como ese compromiso de autocuidado hacia todos. No podemos controlar todo lo que hacen, pero es esto del decir, bueno, es la invitación al cuidado. Otro de los acuerdos es no pedir ayuda en crisis a los otros participantes del grupo, ¿sí? Todas las personas que están en el grupo están haciendo psicoterapia individual al mismo tiempo y el terapeuta individual es el referente al cual pedir ayuda porque es el que sabe específicamente los disparadores, qué herramientas le funcionan, cuál no, y la reacción que puede tener el ambiente. Y además de que todos están tratando de hacer lo mejor que pueden con su propia desregulación, entonces recibir un pedido de ayuda con la preocupación que genera puede ser un activante mayor a todos. No compartir situaciones donde pueden existir conductas de riesgo, esto también, es decir, bueno, si van caminando juntos a la parada, si se juntan a tomar un café, genial, pero no exponerse a situaciones, no ir a un bar a tomar una cerveza, por más que para mí ir a tomar una cerveza capaz que no es una conducta problema, para alguien de mis compañeros sí. Entonces directamente todo eso sacarlo como de las posibilidades. Y otro de los acuerdos es mantener la confidencialidad, porque esto también es un factor que dispara mucho el temor al estar en el grupo y a compartir. En esto que tienen que hacer tarea y que la tarea se muestra a los demás compañeros, es mantener la confidencialidad. No de lo que hacen, sino de mi compañera Jimena que está en el grupo, que tiene tantos años, ¿no? Todos esos elementos que pueden ir en contra a la confidencialidad. Y otra de las consideraciones importantes es que lo que mostró ser evidente, de la evidencia que mostró ser muy efectivo, es que los pacientes hagan 2 tirajes por el grupo, es decir, que pasen 2 veces por el grupo de entrenamiento en habilidades. En nuestra práctica, en la realidad, a veces sabemos que eso es muy difícil porque DBT es un tratamiento bastante costoso por todo lo que implica, entonces que el paciente pase 2 veces a veces es complicado. Pero la indicación es porque muchas veces hay internaciones de por medio, entonces hay fichas que no se ven, porque hay semanas que es difícil y que el paciente no puede estar y no comprende por la propia desregulación o por la propia emocionalidad la tarea que estamos viendo. Entonces, es como la primera es la forma de acercamiento y la segunda es de perfeccionarme en lo que tiene que ver con el entrenamiento de la habilidad en sí. Sí. Otra cosa, capaz para los colegas, hay 2 mutualistas, o sea, 2 instituciones de salud que tienen convenio con el equipo BT, y son el Hospital Evangélico y COSEM. El Hospital Evangélico cubre, o sea, obviamente ya saben que hay modos, ¿no?, de prestación de psicoterapia, pero si entra, o sea, por ejemplo, enfermedad persistente, ¿no?, por el trastorno de personalidad, en el modo de terapia cubre, el Hospital Evangélico cubre el grupo y cubre el taller de familiares. Y es el psiquiatra el que hace la derivación al comité de recepción y pone para terapia de BT. Y en COSEM cubre el grupo de habilidades, o sea, de pacientes no de la familia. Pero me parece que son datos interesantes para tener en cuenta. Y por los modos de la prestación de salud cubre el pasaje por todo el grupo. O sea, que son 48, que es lo que nos lleva más o menos el que vean todas las 48 sesiones, claro, que es lo que nos lleva todo el entrenamiento de habilidades. Por ahora venimos bien. ¿Sabían que funcionaba así, que era esto de la condición necesaria, grupo y terapia individual? ¿O no? Ya están acostumbrados a esa indicación. Bien, y entonces, ¿cómo funcionamos con los encuentros? Nosotros le damos el manual de entrenamiento en habilidades de Linehan para pacientes. Tenemos un manual para los terapeutas y otro para los pacientes, que ellos se llevan y lo tienen. Muchos de los pacientes dicen que es la Biblia, ¿no?, porque lo traen y están todo el tiempo con el manual, en donde están todas las fichas y en donde están las hojas de tareas, porque las tareas ya están estipuladas y lo que tienen que hacer es completarlo. Están todas las guías y las pautas establecidas. Es un manual bastante, bastante grande.
Entonces, arrancamos los encuentros con una pequeña práctica de mindfulness que suele durar 5 o 10 minutos, que hacemos un énfasis en prácticas de mindfulness más formales o informales. Después de eso, hacemos lo que tiene que ver con el análisis de los enlaces perdidos, porque muchas veces lo que nos pasa es que o llegan tarde, sin avisar, o cuando vemos la revisión de la tarea, no hice la tarea. Entonces, nosotros, como estamos tratando de generar el cambio de comportamiento, lo que queremos es analizar qué es lo que tuvo que haber pasado para que ese comportamiento se dé de alguna manera, y trabajar en un plan de acción para prevenir que el próximo encuentro se dé el hacer la tarea. Entonces, con cada uno, cuando hacemos el pasaje, les preguntamos qué dificultades tuvieron, cuál no, qué podríamos hacer diferente, y tratamos de hacer como un plan de acción para evitar que eso vuelva a pasar. Y a veces es bastante aversivo, si alguien llega tarde sucesivamente, no, bueno, vos llegaste tarde, contame, ¿qué pasó? ¿A qué hora saliste? ¿No? Y hacemos como un análisis desde qué hora salió de la casa, qué tendría que haber hecho para llegar en hora, etc. Entonces, eso funciona a veces también como un cambio conductual. Después hacemos, como les decíamos, la revisión de las tareas de todos. Yo me salté a decir que somos 2 coordinadores, ¿no? Ah, no lo dije. Bueno, ahí va, ahora les cuento. Factor importante. Después tenemos un recreo, que el recreo es para los participantes, no para los coordinadores, porque nosotros tenemos que estar disponibles. ¿Por qué? Porque muchas veces hay componentes que se desregulan, hay pacientes que se sienten mal y no quieren quedarse a la segunda parte, o lo que fuera. Entonces siempre estamos en el momento tratando de usar habilidades, ¿no? Entonces, si estás con ansiedad, usamos habilidades, vamos al baño, se mojan la cara, tratamos de fomentar que puedan tolerar el malestar y poder estar, y para estar atentos a veces de estas cosas, ¿no? De lo que están hablando, de lo que no están hablando, y que sea todo como en el cumplimiento de los acuerdos. Después presentamos la nueva habilidad. Nosotros una vez por semana vemos una nueva ficha que no vamos para atrás. Es decir, que si el participante no vino, esa ficha no se vuelve a ver. Lo puede leer y se puede entender por la tarea de los demás, pero no es que lo volvemos a ver. Y eso es lo que se sugiere muchas veces, que capaz que esa ficha lo vea en terapia individual en todo caso, con el terapeuta que tiene manejo también de las habilidades. Y después está la tarea específica que hacer y el compromiso a hacerla. Entonces, en cada encuentro tienen ficha y tarea. Eso también los jorobamos. El único encuentro que no hay tarea es el primero. Después, hasta que terminan, siempre, hasta el último, se van con tarea. Y esto que me faltó mencionar de que somos 2 coordinadores, uno es el coordinador que lleva adelante la dinámica, hace la explicación, lo vemos un ejemplo práctico de la ficha en un pizarrón, por eso es que tiene como un formato también muy educativo. Y hay otro co-coordinador que está atento si alguien se siente mal, uno sale con el paciente y el otro se queda guiando la habilidad, y porque muchas veces también hay como ciertos momentos quizás de tensión, ¿no? Cuando uno revisa la tarea o cuando alguien no está muy de acuerdo con algo que se plantea. Entonces, en esos momentos que puede ser como de mayor tirantez, interviene el co-coordinador para alivianar o para clarificar alguna consigna que no quedó clara. Entonces, vamos manejando más dialécticamente la situación, pero siempre somos 2. Y estos son los módulos que Vero les adelantó que trabajamos. El primer módulo es de mindfulness, que apunta que tiene 3 principales objetivos, que es reducir el sufrimiento y tolerar el malestar. Por esto de que si estamos intentando entrenar al paciente de que más adelante que identifique las señales de advertencia, que logre darme cuenta cuando me estoy sintiendo mal, si no puedo conectarme y de alguna manera no puedo aprender a direccionar mi mente hacia dónde tiene que ir por unos pequeños instantes, es mucho más difícil que después pueda implementar alguna habilidad más adelante. Por eso es esto de incrementar el control de nuestra mente, es como esto de aprender de que, bueno, estoy en piloto automático, de repente me puedo traer y decir, bueno, por estos instantes tengo que aprender a estar en el aquí y ahora. Es de los, no sé, nuestra experiencia es de los módulos que a veces, al ser como más abstracto, no es los que más les gusta. Quieren ir a regulación emocional lo más rápido posible. Y esto de experimentar la realidad tal cual es, sin juzgar o distorsionar la realidad. Después, el módulo este módulo más o menos nosotros lo hacemos en 1 mes aproximadamente. El módulo de efectividad interpersonal ya es 2 meses y medio de duración.
que apunta de alguna manera a tener herramientas para transmitir asertivamente nuestro estilo de comunicación, para hacer un pedido, para mantener nuestro autorrespeto y para cuidar en función de los valores. Después vemos todo lo que tiene que ver con construir relaciones y terminar con aquellas que son destructivas, y lo que tiene que ver específicamente con la dialéctica de aprender a caminar por este sendero del medio. En regulación emocional vemos de lo que tiene que ver con aprender a identificar, etiquetar las emociones, porque muchas veces es esto de que me siento mal, ¿no? ¿Qué es mal? Porque mal para mí puede ser triste, mal para otra persona puede ser ansioso, lo que fuera. Entonces tenemos que empezar a identificar esto, ¿no? Cuáles son las funciones de las emociones, amigarnos con que las emociones nos vienen a comunicar cosas que pueden estar buenas, que muchas veces cuesta porque conecto con la desregulación emocional. Entonces, la sensación de que las emociones pueden ser como algo peligroso. Después esto, ¿no? Entender cuáles son las funciones adaptativas, disminuir la frecuencia de las emociones intensas y saber cómo regularlas, disminuir la vulnerabilidad emocional e incrementar la capacidad para afrontar los problemas difíciles. Entonces, ahí vamos desde, acá también entran en juego las habilidades que tienen que ver con los pensamientos, cómo cambiar o cómo identificar pensamientos automáticos por generar algunos más adaptativos, resolución de problemas, etc. Y otro módulo que tiene que ver con la tolerancia al malestar, que son específicamente las habilidades que usamos en crisis para prevenir las conductas problema, junto con herramientas de aceptación, porque muchas veces, que lo vamos a ver mañana también, las habilidades de tolerancia al malestar, ya estoy, está, lo que buscan es surfear el momento, pero no resuelven el problema. Y lo último de esto que me faltó decirles cuándo es el ingreso de los nuevos participantes. Como nosotros trabajamos por módulos, el ingreso de los nuevos participantes al grupo se dan cuando cambiamos de un módulo a otro. O sea que no hay ingresos semanales, digamos, ingresos es como 2 meses aproximadamente. ¿Tengo nada? No. 2 minutos, sí. Coaching telefónico. Que esta es otra de las estrategias que también usamos, que es habilitar a los pacientes a que se contacten con nosotros antes de tener conductas problemas, ¿no? Porque muchas veces también nos avisan, bueno, me corté. Ahí evaluamos riesgo, hacemos estrategia de intervención si hay un riesgo inminente, pero si no, ya no tenemos habilidades, porque en realidad lo que nosotros queremos fomentar son las estrategias de antes para surfear el malestar. Entonces, por eso es que se generalizan en todos los contextos, es decir, el paciente lo vio en el grupo, me está llamando y yo en el momento soy directiva, por eso es que son 20 minutos máximo, no voy a ahondar en qué pasó, qué te peleaste con... No, bueno, qué estás sintiendo, el nivel de intensidad de malestar, cómo es tu plan de crisis, qué vamos a hacer en este momento, porque cuando nos ponemos a redactar todo lo que pasó, se vuelve a incendiar el paciente y se nos va mucho el tiempo. Entonces se usa para disminuir las conductas de daño, para dar buenas noticias también, o cuando a veces quedó la sesión un poco también como media tirante con las cosas que vimos, podemos hacer una llamada entre consulta para recuperar la relación terapeuta-paciente. Y lo último, muy, muy rápido, es simplemente esto del equipo de consultoría, que nosotros nos juntamos entre todos para asegurarnos que estamos implementando el modelo de DBT. Es decir, que no es como un grupo de expertos que se juntan para discutir un caso, sino que de alguna manera nosotros exponemos las dudas que tenemos de un paciente, pero se nos devuelve desde la mirada de DBT. Es decir, ¿qué estoy haciendo yo para reforzar alguna conducta del paciente? Si me estoy agotando, si estoy teniendo alguna conducta que atenta contra el tratamiento, porque esto es una parte muy importante, porque estos pacientes, como Vero decía antes, suelen agotarnos mucho, ¿no? Suelen llevarnos al límite. Entonces, tener un equipo que nos contenga, que nos dé orientación, que nos dé feedback, de alguna manera hace primero que adheramos más al modelo y que nosotros estemos más motivados para seguir adelante con el tratamiento. ¿De esto alguna, ¿no? ¿De esto alguna duda, alguna consulta? Sí. Bueno, sí, a mí... ¿Querés contestar? ¿No? Sí, es en realidad. Sí, es bio por todo lo que tiene que ver con la vulnerabilidad emocional, por todo psicológico, por todas las estrategias de intervención que hacemos.
y social por el grado de intervención del ambiente, sí, pero en realidad tiene el componente todo, porque en realidad todas las habilidades que estamos viendo apuntan. Sí, sí. Sí, claro. Bueno, DBT lo que plantea está la regla de las 24 horas, pero también al mismo tiempo plantea los límites personales de cada terapeuta. Entonces, en realidad, eso va a ir en función de cada terapeuta, porque si no cuidamos nuestros límites personales, nos terminamos quemando mucho más. Entonces, si bien está como esa sugerencia, queda a criterio de cada terapeuta. Ahí, por suerte, nosotros tenemos las líneas de asistencia que funcionan las 24 horas, entonces también le podemos dar al paciente esa herramienta para que llamen. Y a veces hasta habilita más porque hay muchos pacientes que te voy a despertar, o sea, son conductas que pueden interferir en que llamen y quizás una línea que saben que están trabajando para eso habilita más. Pero están como las dos, está la indicación de las 24 horas, pero también los límites personales. ¿Nosotros en el grupo o...? Sí, el porcentaje de abandonos, porque no es fácil seguir un No es tratamiento fácil. de tanto tiempo. No, es bastante alto la tasa de abandono. Es decir, que los pacientes sostengan, ahora estoy pensando en el último grupo, empezamos 12 y que pasen por todos los módulos, terminaron 4, más o menos. Algunos pueden terminar un módulo y después dejan, pero sí, es bastante alto la tasa ¿Y de cómo abandono. se mide la efectividad de que haya sido eficaz la estrategia? ¿De intervención? Sí. Bueno, sí. Perdón. Evaluamos con eso, ¿no? O sea, midiendo, digamos, cuántas internaciones, cuántas conductas problemáticas tiene, y ahí, a ver, intentos. La mayor medición para eso va a ser el terapeuta individual, ¿no? Porque nosotros, puede ser que muchos de los participantes del grupo estén con terapeutas de nuestro equipo o no, puede ser que estén, ¿no?, en otro espacio terapéutico. Entonces, nosotros en el grupo, al no ahondar necesariamente, salvo que estuvo internado porque nos avisan o lo que fuera, no hacemos como un registro de la tasa de cortes, de internaciones. Eso sí es el terapeuta más individual y muchas veces también la familia en la receptividad que está teniendo. ¿Y tienen alguna investigación en ese sentido, algún dato? Sí, hay un registro, o sea, que estamos armando, porque en realidad son 2 grupos semanales, o sea, el grupo de los miércoles y el grupo de los jueves, desde el 2016. O sea, es un montón de gente, es una base de datos amplia y se está haciendo el procesamiento. Porque no hay todavía acá... Habíamos empezado, seleccionamos todo el pre-test, post-test, nos agarró un poco la pandemia en el medio, lo habíamos empezado antes, entonces se nos dificultaba mucho al no tener nada presencial mandarlos que completen por el Google Docs y después no seguimos tanto en... O sea, es algo que me parece que está bueno profundizar porque tenemos fluidez de pacientes, claro. Y otra cosa también, eso también por tema de costos, nosotros si hay un terapeuta individual, no sé, la persona ya viene con su terapia cognitivo-conductual, que está alineado, digamos, a lo que es DBT, nosotros no le decimos, cerrá tu proceso cognitivo-conductual y pasate a un terapeuta. No, o sea, trabajamos en equipo con el psicólogo X cognitivo-conductual. El tema, por ejemplo, es si es un terapeuta de otra corriente más alejada, o sea, a lo nuestro. Entonces, ahí, por ejemplo, no sé, un psicoanálisis, por decir, un Gestalt, capaz que no tiene, o sea, idea de las herramientas de DBT y ahí ya es más complejo, o sea, trabajar en equipo y que, pero no por la persona, sino por el conocimiento, o sea, de estar en la misma línea, y ahí ya para la generalización de las herramientas ya se complica y ahí de repente, bueno, sugerimos alguna otra intervención, ¿no? ¿Cómo es el número de pacientes en los grupos? Tienen un mínimo y un máximo, supongo. Sí, en el nuestro más de 12
no permitimos porque en realidad no nos da el tiempo para hacer la revisión de la tarea que conlleva, porque no es solo que nos cuenten, sino esto de darle feedback, de ver cómo hacerlo diferente. Entonces, más de 12, no. Y ahí suman de 2 grupos cuando baja con la tasa de asistencia, suman 2 grupos al nuevo módulo, ¿no? El ingreso de pacientes es, o sea, ponele, hay bajas y ahí ingresan en el cambio de módulo, porque si no también es como un trastoque también para ellos, ¿no? Porque hay como se genera una cuestión de grupo que está buena, o sea, de pertenencia, de cosas, están habituados a que son tales, que todas las semanas está. Entonces, cuando los módulos son como de 2 meses, entonces ahí de repente cuando cambia el módulo es que permitimos, si hay lugar, con ese máximo de personas, poder ingresar a... Esa dinámica sí es lo que nos permite también mantener la motivación de los propios pacientes, porque arrancan 12 y capaz que en la mitad del módulo después bajan un montón y ellos mismos se van frustrando. Entonces empiezan nuevos y van conociendo nuevas personas y ahí aumenta la adherencia también al tratamiento. Sí, claro, porque justamente también en el intercambio siempre hay un enriquecimiento, si son muy pocos, Totalmente. se desmotiva. Se desmotiva, sí. Y aparte es eso de que palpan que ya me es difícil ir, estoy haciendo pila de esfuerzo y hay gente que abandona, es como que desmotiva y el aprendizaje es mayor viendo la tarea de los demás, ¿no? Con esto que yo les mencionaba, que ha crecido mucho, ¿no? Como, o sea, que ahora hay como 4 o 5 equipos en Uruguay, nosotros trabajamos en los módulos presencial, ¿tá? Pero también hay algún grupo que se hace virtual. El equipo de Maldonado tiene, digo porque a veces también nos llama gente del interior y que claro, ya dicen, no sé, vivo en Tacuarembó, la verdad que ir, no sé, semanalmente a Montevideo, 2 horas para el grupo. Entonces, bueno, nada, pensar que también no es la misma eficacia. Obviamente la presencialidad, ya sabemos, tiene, ¿no?, otra cosa, pero por lo menos se le ofrece la posibilidad. Y a veces lo que nos pasa en la presencialidad, que el Zoom puede ser como algo, uno no se anima a ser tan espontáneo, no voy a sacar el micrófono para hacer, que también tenemos que regular las interacciones en los participantes. Y ahí se da mucho aprendizaje, ¿no? O porque juzgo, claro, o porque me dicen, no puedes sentirte así, entonces vemos que esto está invalidando, o quieren dar un consejo y en realidad sale mal. Entonces hay muchas de las habilidades que vemos que se ponen en juego en la dinámica o cómo nos hablan a nosotros, ¿no? Son esas cosas que van pasando que es más rico el aprendizaje porque es en vivo y en directo. Gracias. No, yo quería decir en relación a la primera pregunta tuya, Mariana, en relación a las investigaciones. Ustedes nos dicen que, bueno, que DBT están intentando, yo que pertenezco a la psicoterapia focalizada en la transferencia, también, pero vamos muy despacio, Vamos lento. ¿no? Pero lo que sí es seguro es que tanto la DBT como la TFP, Sí. como la MBT, Sí, tienen validación, estudios Sí. longitudinales mínimo de 30 años, con estudios de resonancias magnéticas, tomografías computadas que van mostrando cómo a lo largo de los procesos los pacientes se van activando diferentes zonas del cerebro que permiten mostrar no solamente desde lo evidente conductual, sino desde el punto de vista también del funcionamiento cerebral, cómo se produce un cambio, al punto tal que son psicoterapias que están cubiertas por los seguros de salud en Estados Unidos. Sí, totalmente. ¿No? A diferencia de si yo voy y digo que estoy haciendo un psicoanálisis, un seguro de salud en Estados Unidos no me lo va a cubrir, ¿no? Pero esta psicoterapia sí. ¿Alguna otra consulta? Sí. Allá. Buenas. Hola. Mencionaron el caso de los pacientes con trastorno por consumo. ¿Eso, la experiencia que hay es en grupos específicos con pacientes con trastorno por consumo o ustedes integran el paciente en los grupos de ustedes? Sí. La mirada de DBT es la desregulación emocional. En un primer momento surgió con el trastorno límite en particular, pero después se generalizó en el acto impulsivo, ¿no? Es que puede ser eso, puede ser un atracón o pueden ser un montón de otros comportamientos. Entonces nosotros lo integramos al grupo, con las condiciones de que no puede venir bajo los efectos del consumo, que no puede consumir antes del grupo, ¿no? Con otras normas, pero sí.
Claro, es independiente el diagnóstico, o sea, el eje es la desregulación emocional. Si tiene desregulación emocional, sea por bueno, la conducta problemática es el consumo, o sea, entra. Igualmente, ahora hay también investigación específica, o sea, en adicciones. Y en Argentina hay grupos específicos, por ejemplo, de adicciones. Como con la conducta alimentaria, hay protocolos específicos que adhieren más a algunas fichas en ese sentido. Hay otra duda que me había quedado colgada y me acordé ahora. Cuando ustedes van a armar un grupo, ¿no? Y decían, bueno, a partir de 15 años, ¿hacen algún otro tipo de selección? Es decir, puede estar uno de 15 con uno de 40, con uno de 60, con uno que tiene el trastorno de la conducta alimentaria, otro que repite cada 2 por 3 conductas suicidas. Es decir, ¿cómo arman eso? ¿Tienen algún tipo de distinción? En nuestro equipo, en la forma funcional, nosotros tenemos una entrevista previa que vemos, y también vemos las características, porque pueden haber también pacientes con rasgos límites, pero con otro tipo de comorbilidad que no están para un funcionamiento en lo grupal, y ahí se sugiere hacer porque sería muy contraproducente para el resto de los compañeros, un entrenamiento en habilidades individual, ¿no? Cuando hay más características antisociales, exacto. Hemos tenido muy buena, en un grupo de ahora hay una chica que la entrevistamos y en realidad mucho más madura que de la edad y tiene 13 años, participa y está con un compañero de 40 y funciona, funciona, sí. Algunos dicen que son como los más grandes y cuando yo tenía tu edad, si hubiese sabido esto cuando tu edad, si hubiese tenido las habilidades, se da un lindo clima. Pero siempre con una entrevista previa y viendo un poco los perfiles también. A ver, ¿cuál de los dos equipos? Laura, 28 años, vive con su pareja, trabaja de administrativa, no tiene hijos. La paciente concurre a consulta en policlínica luego de alta sanatorial psiquiátrica, manifestando alternancia entre estados emocionales intensos y sensación de vacío. Presenta comportamientos impulsivos asociados a autolesiones y situaciones de riesgo. Laura ha tenido múltiples intentos de suicidio sin repercusión médica. El método es la ingesta abusiva de psicofármacos. El último IAE hace un mes cambia el método y deja la estufa de gas prendida. En un ambiente cerrado, avisa a la pareja por mensaje de WhatsApp, quien al llegar la encuentra con elementos de sedación y la lleva a la puerta de emergencia. Requirió una semana de internación sanatorial psiquiátrica. Plantea que tiene grandes dificultades para mantener relaciones estables y presenta una autoimagen inestable. Concurre a psicoterapia de corriente gestáltica hace un año y adhiere irregularmente al tratamiento psicofarmacológico indicado. Entonces, bueno, nosotros en realidad nos pareció sí que sería oportuna la derivación para un abordaje para DBT, porque tiene elementos desde regulación emocional, como esto de la inestabilidad de las relaciones, esto que plantea mismo la paciente de la autoimagen inestable, las conductas impulsivas, los intentos, esto de los estados emocionales intensos con una sensación de vacío. Y bueno, y en realidad lo que estuvimos como también hablando fue el cómo se lo plantearíamos a la paciente, que era lo otro. Y en realidad como que al principio habían surgido ciertas cosas, pero después lo pensamos más como desde lo positivo. Como no decirle lo que venía estando haciendo mal o lo que no estaba mejorando, porque al principio fue como, bueno, la escalada, la poca adherencia, ¿no? Pero después dijimos como capaz que por lo que sí le haría bien, como para mismo esto que ella trae, lo de mejorar las relaciones interpersonales y con ella misma, aprender a manejar sus emociones, aprender como otras estrategias ante los problemas de la vida. Y algo que en realidad nos planteamos era esto de que ella viene en una psicoterapia de corriente gestáltica hace un año y esto que ustedes decían como de que debería ser algo un poco más de la misma línea, pero también surgió como esa cuestión de qué tanto la paciente ha tenido como ese vínculo terapéutico con este terapeuta, ¿no? Y como decir, capaz que se podría hablarlo, ¿no? Como trabajar en conjunto con ese terapeuta y plantear esto que está pasando y decir, bueno, capaz que en este momento precisa esta otra cosa y capaz que después retomar, o no sé, como ser un poco flexibles, porque capaz que si justo tienen un buen vínculo, sería como esto que hablábamos que decían de otra pérdida para esta paciente que capaz que empeoraría más, ¿no? Entonces,
esa misma aclaración iba a ser, porque no hay pila de pacientes que nos dicen, bueno, yo me quiero quedar con, no sé, mi terapeuta psicoanalista y sumo la terapeuta de DT. No, o sea, obviamente la referencia tiene que ser un terapeuta, claro, ¿no? O sea, y bueno, intentar trabajar en equipo con la persona. Es esto que hablábamos, ¿no? Seguramente la persona con formación gestáltica tal vez no tenga conocimiento ¿no? de esta línea y bueno, sea un poco más complejo generalizar habilidades, pero sí está esto del vínculo, obviamente, y de hacer un cambio, ¿no? 360 de tratamiento, con esto de arrancar un nuevo enfoque terapéutico, grupo, más, bueno, hacer el cierre con el terapeuta, arrancar con otro, la confianza, Entonces, sí, está bueno tener esta flexibilidad y el timing, ¿no? También esto, otra cosa, con el tema de los grupos, también ha pasado que hay veces que no es como, no están en el momento, ¿no? de disposición a hacer este tipo de tratamiento, que es válido obviamente, y además no va a tener la misma eficacia. Y nos ha pasado de hacer entrevistas y decir, bueno, en este momento no, pero la persona vuelve cuando realmente dice, bueno, ahora estoy como dispuesta a esto, y ahí y es efectivo y todo, eso está buenísimo. Y en la línea de eso también agregar que tenemos muchas más pautas y normas de asistencia, un montón de cosas, pero también si nosotros estamos viendo que el paciente no hace la tarea, lo charlamos y pasa un mes y medio sin hacer la tarea, por ejemplo, lo llamamos aparte, encuadramos un nuevo objetivo, decir, bueno, por este mes tenés que hacer la tarea, si no haces la tarea uno esta vez quedarías fuera del grupo, ¿no? Entonces nosotros también implementamos esas pautas, en la línea de lo que decía Vero, pero en esto de la terapeuta gestáltica, que sí, como fue el disparador para generar como esta duda, también está bueno aclarar que lo que muestra más, o sea, porque DBT es una terapia basada en evidencia, entonces cuando el familiar viene, bueno, es algo que tiene evidencia. Está bueno el decir, la evidencia es en estas condiciones, no es condición necesaria, no es que no tenés que dejar tu terapeuta, pero si nos basamos en lo que es la investigación, es mucho más eficaz por la generalización, por las pautas, por todo, en estas líneas terapéuticas. Es como también esto de informar al familiar o al paciente de eso. Es nuestro deber también, claro, plantearle cómo se evalúa, ¿no? la eficacia al tratamiento y bueno, sí puede tener respuesta, pero bueno, no es, digamos, el plan ideal. Igual sabemos que muchas veces, bueno, hay que flexibilizarse, ¿no? Ante ciertas situaciones, lo hemos hecho y bueno, lo adaptamos a la situación del paciente. Muchas veces cuando se está en psicoterapia a través del sistema mutual, no siempre uno puede elegir qué corriente como paciente, qué corriente terapéutica me asignan. Entonces también es como, bueno, no puedes venir al grupo, pero no puedo elegir. Entonces sí, es esto. Y muchas veces lo que intentamos es tratar de hablar con el terapeuta para ver si puede leer el manual, interiorizarse en las habilidades. Y hay terapeutas que son muy abiertos y le incorporan un montón. Pero sí, tenemos que tener esa flexibilidad, dada la realidad que también los pacientes están, ¿no? En realidad hay muy pocas instituciones de salud que hayan incorporado terapeuta DBT, o sea, dentro de la prestación directa, ¿no? ¿Algo más por acá? Bien, gracias. El otro grupo. Bueno, a nosotros nos tocó el caso clínico 2. Se trata de Matías, 18 años, está cursando materias de 5º año de liceo, orientación biológica, soltero. Vive con los padres, concurre a policlínica refiriendo importantes sentimientos de angustia recurrentes y sensación crónica de vacío. Siento como un agujero en el pecho que no puedo llenar. No logra sostener la asistencia regular al liceo, teniendo un mal rendimiento académico. También se observa dificultades en el cumplimiento de hábitos de higiene, sueño y alimentación. Ante fracasos académicos surge ideación suicida que luego cede. No puedo con todo, soy un fracaso. No ha tenido intentos de autoeliminación ni lesiones autoinfligidas. En ocasiones presenta crisis clásticas. Y bueno, concurre hace 2 meses a terapia cognitivo-conductual. Y bueno, y a partir de esta viñeta, la pregunta es si consideramos que le está en oportunidad para una derivación a un abordaje terapéutico de DBT
y de cómo fundamentaríamos la derivación. Y en realidad opinábamos que sí, porque bueno, veíamos la desregulación emocional en esto de las crisis clásicas, en la tolerancia, la baja tolerancia a la frustración frente al descenso académico que veíamos. Pero también nos hicimos hipótesis, ¿no? En cuanto a, bueno, nos llamó la atención el hecho de que, bueno, perdón, y algo importante que sí, por ese motivo nosotros consideramos que también lo derivaríamos, es que vemos una solicitud de ayuda en él, en que hace 2 meses sostiene la psicoterapia, a pesar de que no está pudiendo sostener hábitos, ¿no? Entonces ahí nosotros nos hicimos la hipótesis de que, bueno, si no hay un episodio agudo intercurrente, ¿no? Un episodio afectivo. Eso quedaría como para indagar más. Y bueno, ¿y cómo se lo transmitiríamos? Hablaríamos de bueno, el manejo, para aprender habilidades en cuanto al manejo del malestar, ¿no? También a nivel vincular, nos hicimos la hipótesis de, bueno, cómo está haciendo los vínculos en el liceo, él. Hipotetizamos también de que repitió un año, pues tiene 18, está en quinto, entonces, cómo es a nivel vincular y bueno, y también en lo ambiental en la casa, a indagar también. Pero, bueno, no sé. Y también, y integraríamos al terapeuta en, en el grupo, o sea, en el tratamiento grupal también. Porque vemos que hay un vínculo y eso lo sostiene y hay una alianza con él. Sí, está bueno también en esto de las características de lo grupal que Jimmy hablaba hoy. Si ustedes derivan algún paciente a algún dispositivo de BT, esto de explicar, porque realmente lo del grupo a veces genera, o sea, yo grupo no, o sea, mucha gente ya dice de entrada, o sea, no, mira que uno trabaja con un manual, o sea, como esa explicación, ¿no? De que yo les digo, es como que vas a aprender filosofía, pero vas a con un manual a aprender cómo mejorar tu calidad de vida, o sea, herramientas, ¿no? Esto de que decía Jime de que no fomentamos como la interrelación entre ellos, ¿no? O sea, no es que voy y me presento desde el diagnóstico, hola, soy tal, tengo tal cosa, no, o sea, todos comparten la regulación emocional y van con el objetivo de aprender herramientas, o sea, para mejorar su calidad de vida. Digo porque a veces hay como un rechazo con esto de cuando uno nombra el grupo, ¿no? Y esto también del marco temporal, porque también la gente está como acostumbrada y voy y es como una terapia, no sé, eterna, digo por algunos pacientes, entonces también esto esto está enmarcado en objetivos, está enmarcado en un tiempo, o sea, eso ya a la persona le da como, ¿no? O sea, está bueno dar esa información. Y también el saber que hay otros participantes, más allá que no hablemos de las situaciones personales, pero que compartan la dificultad de regular las emociones, baja mucho la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, bueno, me voy a sentir capaz que más entendido o menos amenazante, por más que no hablemos de esas situaciones, pero bueno, hay otro que le está costando tanto como a mí. Entonces eso también relaja mucho a la hora de ir después del primer encuentro, ¿no? Sí, y yo ahí pensaba también, ¿no? que todos estos enfoques de las terapias de tercera generación que tienen manuales, ¿no? Cuando uno va a hacer derivaciones a cualquiera de ellas, el hecho de explicar que están manualizadas, que están basadas en evidencia, que son un proceso que tienen pasos que conocemos, que practicamos, o sea, que tiene algo, ¿no? De justamente, bueno, vamos a hacer que te sientas mejor. Bueno, eso es muy vago, todos queremos sentirnos mejor. Que seas feliz también es muy vago, ¿no? Yo qué sé, nosotros pedimos también, por lo que yo estoy viendo, ustedes también, tiene que haber objetivos concretos, Totalmente. ¿no? Y que justamente los podamos medir. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de vida, más allá de lo que sea la ampliación del campo de la conciencia? Reinsertarse en un trabajo, reinsertarse en el liceo, llevarse mejor con los amigos, tener pareja, ¿no? Lo que hace esto de a la vida más plena para el individuo, más funcional. Sí, y en la línea de esto que planteás, hay una de las primeras fichas que vemos que ellos tienen que anotar, que no lo comparten, ¿no? Obviamente en el grupo, pero cuáles son las conductas a disminuir y cuáles son las conductas a aumentar. Entonces, cuando terminan el grupo, también ven
ven los avances que han tenido de lo que era al principio y motiva mucho, ¿no? En ver el avance que se está teniendo. No solo enfocado en las conductas problemáticas, sino hábitos, por ejemplo, ¿no? Quiero arrancar el gimnasio, quiero, no sé, los hábitos de horarios en el día, de alimentación, todas esas cosas, o sea, se ponen como conductas a aumentar. Sí, y aprovecho, me voy acordando cosas como para mencionar, que como estamos entrenándonos en alguna habilidad, nosotros siempre la tarea les decimos que traten de hacerla de algo de poca intensidad. Porque es como que yo, no sé, estoy empezando a correr y me anoto en una maratón y bueno, voy a fracasar y me va a aumentar la sensación de frustración. Entonces, en esa línea también de empezar y por la dificultad que tienen en identificar situaciones de poca intensidad emocional. Entonces, eso es como un doble aprendizaje. Bueno, tengo emociones que no son 100 necesariamente y esas registrarlas y sobre esas trabajarlas para aumentar mi sensación de autocompetencia, para que puedo, y ahí se va. Es más probable que generalice también después. Yo quería hacer una preguntita que tenía que ver con el rol específico del psiquiatra en el grupo, ¿no? A punto de partida de este caso clínico, porque en realidad este muchacho de 18 años se discutió en el grupo hasta dónde no estaba cursando un episodio afectivo, entonces depresivo, y cuál era la ventana de oportunidad, si estabilizarlo desde ese punto de vista, si así era. Y entonces saber si está el psiquiatra en la entrevista de ingreso, si se hace una evaluación específica, en el caso del que no había consultado psiquiatra, o sea que estaba ya en la terapia cognitivo-conductual y lo estaríamos derivando a DBT, ¿no? Sí, las entrevistas de ingreso las hacemos las tres, digamos, que estamos como en la dirección del equipo, pero obviamente las chiquilinas, o sea, Gabriela y Jimena, si detectan, digamos, algo anímico, bueno, trastorno de ansiedad, bueno, lo que sea que amerite, digamos, que estén en una oportunidad de valoración con un psiquiatra, obviamente lo veo, claro, y ahí ajustamos, porque además eso también mejora, por supuesto, o sea, estabilizarlo desde el punto de vista, no sé, de la patología que tenga a nivel anímico o bueno, ansiedad o lo que sea, va a ayudar en su proceso terapéutico, por supuesto. Entonces, sí, trabajamos en equipo. Como muchas otras veces, no sé si necesariamente en la entrevista de ingreso, pero con los pacientes de que no quieren tomar medicación o cambian. Entonces, también como criterio decir, bueno, en esta situación, si no está acompañada por el tratamiento farmacológico, no podemos seguir en tratamiento, ¿no? Porque es una situación de riesgo. En esa misma línea, a mí me pasa también al revés, o sea, pacientes de alto riesgo que yo veo, sobre todo en la consulta particular, también, o sea, trastorno límite de personalidad, conductas de riesgo, y yo planteo directamente, bueno, esto es, o sea, el dispositivo completo, ¿no? Porque, bueno, entre que trabajar también, yo que sé, digo por el ámbito particular que estamos capaz que como más solos, o sea, y un paciente de riesgo, ¿no? Ahí en realidad entra el dispositivo completo, ¿no? Y si no, bueno, siempre tienen su mutualista o su institución de salud también, obviamente. Bien, gracias. Bueno, estábamos por ver si había preguntas en el Zoom. Por eso, en los grupos. Está, perfecto. Capaz a ver en el Zoom el grupo 3 y el vocero o la vocera. Juliana, 25 años, vive con la pareja, 2 hijos, procedente de Tacuarembó, presenta un policonsumo de sustancias psicoactivas hace 3 años, logró 6 meses de abstinencia total hace 1 año, tiene heteroagresividad verbal hacia la pareja frecuentemente, concurre a policlínica refiriendo que la pareja le dio un ultimátum por el consumo de sustancias referidos. Necesito ayuda para dejar de consumir. Refiere culpa luego de los conflictos con la pareja al tornarse agresiva, aumentando su miedo constante al abandono. Si consumo, dejo de sentirme triste. Es una forma de manejar mi dolor. Cortó los vínculos de amistad que tenía desde la etapa escolar hace 5 años. No estaban disponibles para mí, me usaban, me enojé y no les hablé más. Me decían que era intensa y que me tomaba todo muy personal. Presenta dificultades en los vínculos interpersonales, múltiples parejas de corta duración y gran dependencia emocional. Realiza terapia psicoanalítica desde hace 6 años. A partir de esta viñeta considera que sería oportuno la derivación a un abordaje terapéutico de DBT.
cómo fundamenta a la paciente dicha derivación. Bueno, lo que estuvimos un poco trabajando en el grupo es que vimos que había una patología dual en esta paciente, cumplía casi todos los criterios de un trastorno de grupo B, borderline de la personalidad, y había también un consumo de sustancias comórbido, ¿tá? La paciente presenta baja tolerancia a la frustración, dificultades vinculares, sentimiento de abandono, dificultades relacionales con la familia, con la pareja, este, y bueno, pensamos que de repente la paciente estaría bueno que pasara por una evaluación por psiquiatra un poco para ver un poco el tema de la personalidad del consumo y si fuera necesario hacer un tratamiento combinado con un médico psiquiatra para esta paciente en función de este cuadro. También una de las cosas que decimos es que sí, que es una paciente que sí corresponde hacer un abordaje de terapia DBT, un poco por lo que se plantea, que es uno de los perfiles que entrarían dentro de este tipo de abordaje. Y la forma de repente que se le plantearía a la paciente es haciendo un poco de psicoeducación y explicándole a través de un vínculo muy cuidado, porque también hablamos en el grupo que son pacientes muy vulnerables a interpretaciones negativas a través del vínculo, de las palabras, entonces con un vínculo empático, plantearle que bueno, que hace 5 años que está haciendo el tratamiento, pero que hay otras opciones para esto que le está pasando a ella a nivel de la regulación de las emociones, a nivel de manejo de habilidades sociales, y que bueno, y que habría esta modalidad dentro de lo grupal, ¿tá? Pero que bueno, que no sería un grupo propiamente dicho de psicoterapia, sino que sería como lecciones como para enseñarle a modelar los síntomas que está teniendo hasta ahora, a tener como conductas alternativas, a mejorar la calidad de vida. También a veces está bueno para ver los tiempos del paciente, usar entrevistas motivacionales, a ver si de repente la paciente está dispuesta un poco a hacer psicoterapia en ese momento. ¿Tá? Y bueno, también contarle que se manejan técnicas de relajación que son efectivas y que, bueno, y que se hacen abordajes familiares también en este sentido. Y que pueda regular un poco esto que le pasa de los enojos, de la baja tolerancia a la frustración, ¿tá? Y aprender formas alternativas de comunicarse con los otros. Más que nada eso es lo que se habló en el grupo. Genial. Gracias, Ingrid. ¿Alguien tiene alguna duda de esto? Queda... Tengo la duda, digo, es muy acotada la viñeta, pero es una border, porque en realidad tiene, empezó a consumir hace 3 años, y tiene 2 hijos que supongo serán de ese marisco. Pues faltan muchos datos, ¿no? Pero parecería que funcionó durante mucho tiempo. Corta el vínculo de amigos desde la infancia. Entonces, Sí, por en eso. fin. Las viñetas en realidad eran como, bueno, a ver, son situaciones, digamos, puestas para que se dé la discusión, ¿no? O sea, en realidad también esto de salir de lo que es trastorno límite de personalidad y pensar que sí tiene muchos aspectos de desregulación emocional y que en realidad, bueno, DBT le podría brindar un montón de herramientas para regular esas emociones. Entonces, más allá de si específicamente tiene los criterios para el trastorno de límite de personalidad, tiene una clara desregulación emocional y ahí se beneficiaría del tratamiento. Sí, quería. Soy biológicamente optimista, ¿viste? Pero insisto que hay un corte y consumo de sustancias y ahí se desdibuja mucha cosa de lo que puede haber de una estructura de personalidad. Pero bueno, duda, digo. y es mucho más complejo también la evaluación
¿no? Que cuando reciben al paciente hacen. Nuestra idea fue presentar como diferentes dificultades, valga la redundancia, para encuadrarlo en el dispositivo y que acá, como primando un poco más el consumo, que también podría estar indicado. Y muchas veces vemos esas comorbilidades, ¿no? que se tienen, pero era como esa, en esta viñeta en particular, como el disparador del consumo que también podría ser derivado a DBT, digamos. Bien. El otro grupo, sí, con la viñeta 4. Hola, ¿cómo están? Hola. Florencia Cadenas. Leo. Carolina, 29 años, licenciada en comunicación, vive con una amiga, concurre a policlínica por episodios de atracones de 1 año de evolución con conductas purgativas que suceden en general luego de eventos estresantes, tales como fechas límites de entrega en el trabajo, discusiones con amigos y o pareja. En su discurso se observan pensamientos tales como no voy a ser capaz de hacerlo bien, seguro que ya se aburrieron de mi inestabilidad, canso a las personas, ¿quién va a querer estar en pareja conmigo con este peso? En estas situaciones tiende a retraerse en su habitación, deja de hacer actividades y falta al trabajo. Se observan síntomas depresivos con ideas de muerte que tiene en ocasiones, que hoy no las presenta. No intentos de autoeliminación, se observan lesiones autoinfligidas superficiales en ambos antebrazos, realizadas recientemente sin intención suicida. Refiere que quería aliviar el malestar, solicita ayuda, no se encuentra en la actualidad en psicoterapia. Y las mismas preguntas que en las viñetas anteriores. Nosotros en el grupo de... Se te silenció, no sé por qué. Está, listo. Bueno, nosotros en el grupo de... Uy. Se volvió a silenciar. Sí, perdón, se me toca ahí, ahora ya no toco más los botones. Nosotros en el grupo discutimos que sí nos parecía que tenía criterio de DBT, que se evidenciaba disregulación emocional en esto de que frente a las frustraciones o lo que sea, presentaba los atracones y las lesiones autoinfligidas, que había varios objetivos para trabajar con ella, de poder disminuir los atracones, las lesiones autoinfligidas, las faltas al trabajo, y que además destacábamos que de parte de ella había una demanda de ayuda y que entonces nos podíamos tomar de eso como para explicarle que existe esta terapia específica para la disregulación, planteando objetivos y explicando las características de la terapia. Buenísimo. ¿Se escuchó? Sí, bárbaro. ¿Está? Muchas gracias. Vamos a compartir, como verán, las viñetas tienen cada una como sus diferentes perfiles. Vamos a compartir la viñeta 5, que nos interesa que, como creo que está prendido. La viñeta 5, Néstor, 45 años, carpintero, casado, tiene 2 hijos, antecedentes de varios episodios depresivos. Hace un mes tuvo un episodio de hipomanía. Yo soy hiperactivo, pero estaba pasado de rosca. Se le instaló tratamiento farmacológico estabilizador de ánimo y concurre a su control en policlínica. No internaciones psiquiátricas, no IAES. Se destaca de su personalidad gran inestabilidad en los vínculos, siendo los mismos caóticos, toma decisiones drásticas con respecto a culminar relaciones, actuando de manera impulsiva, luego manifiesta malestar porque se siente solo, me defraudan, me abandonan, presenta un estilo de comunicación agresivo y demandante, menciona sentir irritabilidad y enojo cuando su esposa le señala aspectos a modificar, explosiones de ira frecuentes, me enojo y golpeo todo, rompí el teléfono varias veces. Nunca realizó psicoterapia, sostuvo su tratamiento farmacológico indicado por psiquiatra. Mismas preguntas. ¿Qué les parece este paciente con este perfil? La respuesta que es para DBT se intuye, pero ¿qué les...? Claro, estamos todos para ese lado. Acá apuntamos de alguna manera. ¿Vos, Pati, querías decir? No. Ah. No, que evidentemente estaba en juego la comorbilidad, o sea que aparentemente es un paciente que tiene un diagnóstico psiquiátrico, pero que ha sido asistido
del punto de vista puramente psiquiátrico y farmacológico, y que estaba faltando una gran pata en el tratamiento, bueno, un gran factor que es el abordaje psicoterapéutico. Y cómo diferenciar cuánto va por lo hipomaníaco y cuánto por su disregulación emocional. Y bueno, y evidentemente hay elementos de disregulación emocional y puede beneficiarse mucho de conocer estas herramientas y de este tipo de abordaje, ¿no? Aún en la comorbilidad. Exacto, era ese como el disparador, ¿no? Y que muchas veces también tenemos participantes en el grupo con diagnóstico bipolar, y que se nutren mucho de todas las herramientas también, entonces sí es como el disparador para... No, agregar que, bueno, justo en el grupo hablábamos y yo planteaba que cuán difícil a veces es porque muchos pacientes tienen el doble diagnóstico, ¿no? El trastorno bipolar de tipo 2 y el trastorno border. Y qué difícil a veces es la discriminación y cuánto va por cuál, porque bueno, una cosa implica agregar aparte la medicación más allá de la psicoterapia y bueno, que es complejo eso. Yo pensaba también, vieron que siempre en los casos clínicos hay dos preguntas, ¿no? ¿Qué le dirías para derivarlo? ¿No? Y pensaba justamente en una persona de 45 años que por lo que yo entendí nunca ha transitado un proceso terapéutico, ¿no? Me parece que es todo un trabajo por parte del psiquiatra, del centro de salud, de como sea, ¿no? De cómo irlo llevando a hacerse a la idea, capaz que dice que sí enseguida, ¿no? Pero muchas veces cuando están acostumbrados al sistema médico y a lo psicofarmacológico, ¿no? La posibilidad de, creo que habría que hacer como un trabajo muy fino, capaz Totalmente, ahí. totalmente, sí. Sí. Con todo. Sin duda, sí. Es un desafío. Es todo un desafío, ¿no? Y también cuando está esto, decir, bueno, más allá de lo farmacológico, cómo yo puedo ayudar a potenciar, ¿no? Que es necesario, obviamente, por eso la parte de la psiquiatría es parte del tratamiento, pero cómo, en qué medida mi uso de habilidades puede potenciar mucho más mi sentirme bien o detectar los síntomas de los cambios, ¿no? Y como ayuda un montón. Bueno, ¿alguna consulta de lo que estuvimos viendo? Bueno, mañana vamos a estar trabajando en lo que tiene que ver con las intervenciones reforzantes, como para identificar reforzadores, el trabajo que hacemos con la familia y el manejo de las internaciones dentro de la mirada DBT. Y después vamos a presentar a grandes rasgos lo que son las habilidades de tolerancia al malestar y las funciones que tienen. ¿Ah? Bueno, muchas gracias.